Hola, ¿cómo les va? Por acá de nuevo. Eh, los otros días les mostré un video de cómo estábamos después de los 100 días del gobierno de Milei, con las medidas que se tomaron eh, en cuanto a lo económico, totalmente recesivas, y les mostré que estábamos con la fábrica parada. Y sinceramente no entiendo cómo veo en algunos canales de televisión, muy afines obviamente con el gobierno, en donde por ahí invitan a gente que está ligada a cámaras o asociaciones que nuclean comercios o pymes o industrias en general, y que digan que el rumbo es el correcto, o economistas que digan que lo peor ya pasó, que la recesión tocó fondo, que la inflación está en baja y va camino al dígito, porque veo que no siguen sin ver lo que realmente nos está pasando. Todos ellos obviamente dicen que no había otro camino para seguir. Y yo creo que sí, que había otro camino para poder terminar con la inflación, para poder terminar con el déficit, sin necesidad de tener que fundirnos a todos con esta terrible recesión que lo único que está haciendo es matar a la gente, matar la economía y matar a las empresas. La verdad, no sé si ellos no la ven o si realmente le tengo que dar la razón a Milei y decirle que de verdad, presidente, no la vemos de este lado. Pero la verdad, lo que no vemos es la luz al final del camino. Sinceramente, cada vez estamos peor. Es mentira que en febrero hayamos tocado fondo. Enero veníamos trabajando con la inercia de diciembre. Ya lo dije que trabajamos muy bien. Las consecuencias de las medidas que se tomaron en diciembre y en enero se empezaron a ver reflejadas en febrero y se agudizaron aún más en marzo. La industria está prácticamente parada en un 70-80%. Las empresas, no solo pymes, sino las grandes, están empezando a despedir gente, a suspender, a trabajar menos días, menos horas, por falta de consumo, falta de insumos, por encarecimiento de costos. Y sinceramente creo que no hemos tocado fondo, ni mucho menos. Por eso es que lo vengo advirtiendo ya desde hace mucho tiempo, porque esto no es solo de este gobierno, ya veníamos con los gobiernos anteriores, y creo que todos aplicaron siempre la misma fórmula. Acá están viendo un cuadro que preparé con el centro que marca inflación y pobreza, y todas las flechas que están en rojo, que ahí están viendo, por ejemplo, que es todo lo que vinieron haciendo todos los gobiernos. Y obviamente todos con el mismo resultado. Acá lo vemos. Economía destruida, un país destruido, la gente cada vez más pobre, con menos educación, con menos trabajo, las empresas fundidas. Así que creo, presidente, que estamos muy lejos de ser Irlanda. Y primero, para llegar a ser Irlanda, tenemos que acomodar la economía de la gente, mayor producción, para que podamos levantar el país entre todos. Pero claro, este gobierno, como todos los anteriores, aplican siempre la misma receta. Ahí tienen el cuadro nuevamente. Devaluación, mega devaluación, 120% en diciembre, más la mega devaluación que arrastrábamos del gobierno anterior. Eso que implicó una suba de costos sideral, suba de precios, y terminamos con más inflación y más pobreza. Si yo, en lugar de devaluar, hago una revaluación del peso,
¿sí? Bajando obviamente el dólar. No hundo la economía interna con el mito de la devaluación competitiva, a la cual ya me referí varias veces, creyendo que subiendo el tipo de cambio favorecemos al exportador, mientras hundimos toda la economía interna, porque, como dije, al devaluar se suben los costos, le suben los costos al que exporta, y con la inflación que hay, se licúa ese supuesto beneficio que tiene el exportador, y no sirvió para nada la devaluación, solo para hundirnos acá adentro. Lo mismo pasa, claro, obviamente, para completar mi punto de, en lugar de devaluar, darle valor al peso nuevamente, como no hace falta ir lejos, ¿no? Brasil, Colombia, varios países, bueno, si quieren ir más lejos, en su momento Japón, en algún momento México, China no hace mucho. No es que bajar el dólar por bajar el dólar o subir revaluar el peso. Bajando los costos de toda la cadena productiva, no vamos a necesitar tener el dólar alto para ser competitivos. Por ejemplo, la nafta, ¿no? Yendo al combustible, que es otro de los puntos. Si subimos el combustible, subimos los costos y obviamente también van a subir todos los precios, generando mayor inflación y mayor pobreza. Ahora, la nafta que hoy vale casi 1.000 pesos, la premium, con un dólar de 1.000, ¿cuánto valdría en dólares, que dicen que tiene que estar valor internacional un dólar, si estaría el dólar a 500 pesos, por ejemplo? La nafta automáticamente pasaría a valer 2 dólares. Con lo cual, si el precio internacional es de un dólar, en lugar de 1.000 pesos, la nafta podría valer 500 y estaríamos en ese dólar que tendría que valer a nivel internacional. No sé si se entiende la idea. Lo mismo pasa y así pasa con el resto de las cosas. Como te dije, que la devaluación implica una suba de costos, suba de precios, más inflación y más pobreza. Lo mismo pasa con la suba de impuestos, lo mismo pasa con la suba de los combustibles, como te expliqué recién el ejemplo. Lo mismo pasa con las paritarias. Porque claro, es muy lindo decir, no, hay un 50% de inflación, subamos un 50% de los sueldos. Y eso implica automáticamente más inflación. Porque ¿de dónde sale la plata para pagar los sueldos de la gente? Sale de la producción. Entonces, aumentan los costos, aumentan los precios, y el aumento que le diste a la gente automáticamente se licuó. No es la solución esa, es la solución más simple. Listo, devaluemos, listo, aumentemos paritaria, aumentemos los impuestos, aumentemos los servicios. Pero muchachos, hay otro camino. Hay otro camino. El déficit. Porque el problema no es la emisión monetaria. La emisión monetaria es la consecuencia del déficit que tiene el gobierno. Y llegar al déficit como quiere llegar, sí o sí, Milei obsesionado con el déficit, pero fundiéndonos a todos, ya lo expliqué en otro video también, no es la solución, porque es ficticio. ¿Cuánto tiempo más le va a durar al gobierno con semejante ajuste, devaluación, presión impositiva y derrumbe del consumo, la producción y la economía en general? ¿Cuánto tiempo más le va a durar el déficit? ¿Cuánto va a recaudar el gobierno si no hay producción? Pero claro, además de seguir jugando por redes sociales, están orgullosos de haber despedido 50.000 empleados por un lado, 70.000 más. Ahora, atrás de eso, porque si eran ñoquis, estoy de acuerdo. Ahora,
como les decía, si por más que fuesen ñoquis, esa gente, te guste o no, era la que después iba y consumía. Hoy queda todo en la calle y no consume más. Si no hay consumo, no hay producción. Si no hay producción, no hay recaudación. Volvemos al déficit. Por eso digo que el déficit se tiene que solucionar con más producción, generación de empleo. Vos despediste a toda esa gente, ¿sí? 50.000, 70.000, 100.000, las que vos quieras. Pero atrás de eso, ¿hay un plan? ¿Qué haces con esa gente? ¿La dejas en la calle? ¿Le das una asistencia social? ¿Le das más planes? ¿O hay un plan para reinsertarlas en la generación de empleo privado y que en lugar de ser un gasto público, esa misma gente empiece a aportar y sea una generación de dinero que termine con el déficit, pero de forma genuina, eficiente, productiva? Creo que no hay un plan atrás de eso, lamentablemente, y si seguimos así, no va a alcanzar la asistencia social para financiar a tanta gente que se quede sin trabajo. Por eso, como digo que sí, había otra salida, acá les dejo este otro cuadro, donde ya las flechas están en verde, y revaluando el peso se baja obviamente los costos. Al bajar los costos se van a poder bajar los precios. Al bajar los precios ya no vamos a necesitar una devaluación competitiva, porque vamos a mejorar los costos, se va a bajar la inflación, vamos a tener menos pobreza. Obviamente esto tiene que ir acompañado de una enorme reforma laboral, reforma impositiva, reforma política y la generación de empleo privado. Cambiar los planes por empleo privado. Cambiar gasto público por recaudación. Podés aumentar los sueldos de las jubilaciones, de los jubilados. Podés bajar impuestos porque vas a tener mayor caudal de gente que aporte a las arcas del gobierno. Y obviamente que a mayor producción también va a haber más ingreso de impuestos de las empresas. Si no tenemos paritarias, pero bajamos los costos, bajamos los precios, y a la gente todo le va a salir menos, tampoco vas a necesitar un sideral aumento de sueldo generando inflación, y que ese aumento que le diste a la gente no le sirva para nada. Entonces automáticamente va a recuperar, sin haberle aumentado el sueldo, la gente va a recuperar el poder adquisitivo. Y también existe la posibilidad de que tengan un aumento de sueldo por productividad. Se produce más, se gana más. Obviamente que si bajamos el gasto público, ya no tendríamos déficit y no necesitamos emisión monetaria. Todo eso redunda en menos inflación y menos pobreza. Entonces podemos bajar los costos, bajar los impuestos, bajar los servicios, bajaría el combustible, bajarían todos los costos en general, los precios en general, la canasta básica, y tendríamos mucha menos inflación y menos pobreza. Sí había otro camino. Entonces, la verdad, que de esta manera tiene razón el presidente, no la veo. Yo digo dos cosas, ¿no? ¿Era necesario una devaluación, semejante devaluación en diciembre? Teniendo en cuenta de que lo grueso de la exportación iba a venir en abril o mayo. ¿Qué va a haber que devaluar de vuelta ahora? Por otro lado, porque lo único que logramos fue hundir la economía, ¿no? Y por el otro lado, sí, y una medida que aplaudo
de este gobierno. Si se destaparon tantas ollas, de tantos curros, de miles de millones de pesos, de dólares o de lo que sea, que obviamente eso generaba un gasto enorme del Estado, y ahora no se genera más todos los gastos que va a dejar de tener con todos los despidos que está provocando el gobierno. ¿No era suficiente para llegar al déficit? ¿Era necesario fundir los bolsillos de la gente con semejante apriete de impuestos, de servicios, de toda la economía en general? ¿Fundirnos a todos? ¿Frenar la producción? ¿Frenar el consumo? ¿Y que tengamos que fundir todas las empresas? ¿Era necesario?